Bueno, ya estamos grabando. Ok, Grace dice que sí me escucha. Vamos a compartir ahora pantalla de nuevo. Perfecto. Muy bien, pues bienvenidas, bien halladas y bien hallados. Vamos a iniciar hoy con la primera clase, digamos, práctica, eh, para explicar mejor de qué se trata esto de los 72 nombres de Dios. No sé si antes de iniciar tenéis algunas dudas, algunas preguntas sobre el material que he ido posteando en el grupo. Buenas noches, Galaxy S6. No sé quién seas, Galaxy S6, pero buenas noches. No sé si tenéis alguna duda sobre el material que os he estado mandando. Y porque también una de las maneras de aprender es solucionando y solucionando dudas. No sé quiénes participasteis en el juego que puse. Es un jueguito ahí para que Gabriela dice que ella. ¿Quién más? Si podéis abrir micrófonos y podemos hablar sin Yo problemas. también participé. Ahí estamos. Porque pues somos poquitos y pues Hola, Paco. para que aprovechemos. Hola Hola, Paco, Gabriela. buenas noches. Buenas noches, Susana. Veo que también ya está Maruca, Lulú, está Lupita Colina también, Fabiola, Grace, Irma, Vivi, ok, y Galaxy S6, que no sabemos quién es. Yo soy Perfecto. Galaxy S6, soy Marcela. Hola, Es que Marcela. no le he puesto el nombre bien. Hola, Marcela. Bueno, ya sabemos quién es Marcela. Gracias. Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda o alguna cosita que para resolver. Nada. Marcela, la regia de Monterrey. No te oímos. Ah, mucho calor. Ahora sí, sí me imagino. Ya. Bien. Como ya me dijiste que te gustan mis manos, se las voy a enseñar. Sí, por favor. Pues sí, no sé si hay alguna duda, alguna cosa que queréis preguntar. Porque yo creo que la primera duda que surge es, bueno, ¿para qué chingados sirven los 72 nombres de Dios, no? A ver, pues veo muy reacios a participar. Es correcto. Eso queremos saber. Ok. Ver. Muy bien. Por ejemplo, una de las preguntas que más fallaron en la encuesta que mandé o que os puse, que es una especie de juego, es cómo se activaban los 72 nombres de Dios. ¿Sí? Y los que participaron, en donde más cometieron errores, es que pusieron simplemente con la visualización, y esa no es la manera de activar los nombres de Dios. Yo sí os dije que es bueno que cada mañana cargáramos los nombres de Dios en nosotros, simplemente visualizándolos de derecha a izquierda. No sé si ya alguien lo ha estado haciendo, si es una práctica que sería bueno que hiciéramos, pero con eso simplemente lo que hacemos es cargar el nombre de Dios en nosotros, pero no los activamos. Para activarlos hay que meditar con los 72 nombres de Dios, que es algo que vamos a ver hoy, ¿sí? La verdad que esto de los 72 nombres de Dios es algo muy extenso. Estaba viendo que hay algunos cursos y diplomados que dan, por ejemplo, en México, con un costo de casi 12,000 pesos. Y estaba viendo el temario y es un temario muy extenso.
Aquí mi idea es primero facilitar el proceso y que empecemos a usarlos lo antes posible, pero como todo, pues hay que explicar ciertas cosas. Es una cuestión muy sencilla, pero al final de lo que se trata es de que la podamos usar. Entonces hay una meditación muy específica, muy concreta, que voy a estar también mandando el material en el grupo de BAN, que pues, se apuntó mucha gente y la verdad que los que estamos activos somos entre 10 y 12 personas, que al final son con las que pues, vamos a trabajar, con la gente que realmente está interesada. La gente que no está interesada, pues como yo digo, ocupan peso muerto y estorban, la verdad. ¿Sí? Entonces los que estamos aquí, pues es porque realmente tenemos un interés. Entonces los 72 nombres de Dios son muy sencillos. Este es como un resumen del libro que publicó Gina, que ya le había llegado, pero si no te ha llegado, no te preocupes porque ya lo tienes en el grupo, lo puedes descargar y es este mismo que vamos a usar. Ya les mandé también el audio de introducción, una especie como de prefacio. Bueno, creo que ese no lo he puesto, la verdad, para qué os voy a mentir. Creo que ese no lo he puesto. Pero bueno, vamos a ver aquí que la cábala que es la ciencia que estudia los 72 nombres de Dios en lenguaje hebreo y que viene de la parte del Éxodo, de la parte de la Biblia del Éxodo. La cábala ofrece la sabiduría más antigua en el mundo, remontándose hasta hace más de 4000 años. Comenzó con Abraham, el padre de las 3 grandes religiones monoteístas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y Abraham reconoció que existen 2 esferas que afectan nuestras vidas, que es la espiritual y la física. Entonces, aquí lo voy a resumir muy sencillo. Los 72 nombres de Dios sirven para romper esa barrera que hay de mi comunicación con lo espiritual, ¿sí? Hagamos cuenta que entre Dios y mi persona hay como barreras y la mayoría de esas barreras son todos esos pensamientos a nivel colectivo. Imaginaros una nube de, ¿cómo se llama?, de contaminación extensa, ¿verdad? Que no permite que muchas de mis oraciones, que muchas de mis deseos, que eso cuando le pedimos a Dios o cuando hacemos oración, parece ser que no llega o que Dios no nos escucha. Dios escucha siempre. El problema es que hay una barrera. O sea, Dios siempre nos está dando. Pero si hay una barrera entre Dios y yo, ¿sí? Entonces no llega. Justamente los 72 nombres de Dios lo que hace es penetrar, digamos, esa barrera para que lo que yo esté pidiendo y lo que yo esté trabajando con los 72 nombres de Dios llegue, y no solo de ida, sino también de regreso, es decir, que eso sea concedido. ¿Se entiende hasta aquí? Perfecto. Ok, es justamente, por eso dice ahí, ¿no? Es esas 2 esferas que afectan nuestra vida, lo físico y lo espiritual. Pero acordaros que nosotros, dentro de nosotros, ¿sí? También hay un mundo espiritual. La barrera que nosotros tenemos es justamente el cuerpo físico. El cuerpo físico es el que produce interferencias. ¿Se entiende? Esto es bien importante. Lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible para no tener que estar aquí hablando de grandes cosas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un celular, por ejemplo, tengo un altavoz más bien, y hay una interferencia, ¿sí? Pues no se oye bien lo que está saliendo por el altavoz. Lo que hace interferencia en el mundo espiritual es nuestro cuerpo físico. O sea, por decirlo así, nuestro cuerpo físico, podríamos decir, en este caso, hablando de los 72 nombres de Dios, ¿sí? Es un impedimento. Por eso es que activamos los 72 nombres de Dios en nosotros, los cargamos en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Eso vamos a ver después cómo se hace para que el cuerpo físico no sea impedimento. ¿Se entiende? Perfecto. Ok, muy bien.
Entonces, los 72 nombres de Dios son mágicos porque son mágicos y lo que tiene es que actúan muy rápido. La meditación también es muy sencilla. Vamos a ver si hoy nos da tiempo a hacer una pequeña meditación para ver cómo funciona esto y que a lo largo de la semana la podáis poner en práctica. Ok. Abraham reveló las leyes que rigen a estas dos esferas, o lo que es lo mismo, un código de leyes para el funcionamiento de todo el universo. Abraham explicó cómo se cruzan en el mundo espiritual y el mundo físico. También explicó lo que podemos hacer en esa intersección para generar felicidad. Mediante el uso de estas leyes del universo, la Cábala ofrece un sistema que explica toda la problemática de la vida real que nos mantiene hundidos en la inmundicia. Esto tiene un valor tremendo. El entender cómo funcionan las cosas puede ayudarte. El no entender puede lastimarte. Ok, dice Lupita que si habrá algún micrófono abierto porque se oye mucha interferencia. Si quieren, cierren micrófonos. Yo prefiero que los tengan abiertos para que sea participativo, pero bueno. La ignorancia es la razón por la que suceden cosas malas. La Cábala provee el antídoto. El antídoto, en este caso, hablando de este tema, son los 72 nombres de Dios. Entonces, ¿qué producen las cosas malas? La ignorancia, ¿no? Y aparte lo estamos viendo mucho en este tema de la pandemia, que hay mucha ignorancia también. La conexión con la Biblia, ocultada por mucho tiempo, tal vez sea el aspecto más notable de la Cábala. Esto lo voy a resumir y ya lo dije la otra vez. Descifrando el código. El código viene del capítulo 14 del Éxodo, de los versículos 19, 20, 21. Entonces, ¿qué hace la Cábala? Toma la primera letra del primer versículo, versículo 19, toma la última letra del segundo versículo y toma la primera letra del tercer versículo. Y con eso sale el primer nombre de Dios. El segundo nombre de Dios sale de la segunda letra del primer versículo, penúltima letra del segundo versículo, segunda letra del tercer versículo. Segundo nombre de Dios. Tercer nombre de Dios, tercera letra del primer versículo, antepenúltima letra del segundo versículo y tercera letra del tercer versículo. Ahora vamos a ver por qué son tres, ¿sí? Porque para que haya luz, para que haya electricidad, necesito un polo positivo, un polo negativo y una toma a tierra. Aquí en Guatemala, por ejemplo, las duchas que, o sea, para ducharnos son eléctricas. Vivi dice que todavía no entendió eso. ¿Qué es eso, Vivi? Entonces, ¿qué pasa? Que si mi ducha, que es eléctrica, cuando cae el agua, está el polo positivo, el polo negativo, que es lo que calienta el agua. Si no tiene una toma a tierra, me voy a electrocutar. O agarro la manilla para abrir el agua y me da toques. Entonces, los nombres de Dios tienen que ver con eso, ¿no? Son tres letras en donde una es el polo positivo, la otra es el polo negativo y la tercera es la toma a tierra. Todavía no entendí eso, cómo leer los nombres. Ok, Vivi, no te preocupes. Después lo explico. Entonces, la simbología es que el pueblo de Israel, Moisés saca al pueblo de Israel, se llama liberación, y de repente se encuentran con lo siguiente, con que tienen el Mar Rojo en medio y tienen atrás todo un ejército del faraón egipcio que los anda persiguiendo para matarlos. Entonces se encuentran atrapados, así como muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que ver cuál es el Mar Rojo, ¿sí?, que tengo delante de mí que no me deja avanzar y qué es lo que atrás de mí me anda persiguiendo. Que pueden ser traumas, pueden ser heridas de la infancia, pueden ser un montón de cosas. Entonces, esto tiene que ver con nuestra vida, ¿sí? Y de ahí es de donde salen los 72 nombres de Dios, ¿sí? Como dice ahí el texto abajito, dice, un ejemplo excelente de una historia altamente cargada de significado codificada en la Biblia es el relato de Moisés y los israelitas partiendo al Mar Rojo, es decir, huyendo de aquello
que los quería matar. Y tú y yo, también para que sirva esto también como terapia o de coaching, y te lo llevas gratuito, ¿sí? Ok. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Porque también en Cane dice que no se escucha bien, que hay un micro que da como viento y se interfiere el sonido. Apaguemos ahí micrófonos. Muy bien. Perfecto. Ok. Bien. Entonces te decía que para que también sirva esto como, que nos sirva también a nivel de desarrollo humano, no solo de conocimiento de los 72 nombres de Dios, eso a ti y a mí nos ha pasado muchas veces, que estamos, que huimos de nuestros problemas, huimos de nuestras responsabilidades, huimos como huyó el pueblo de Israel de Egipto. ¿En busca de qué? En busca de la tierra prometida. A veces huimos también de nuestras cosas buscando, ¿sí? Una solución o buscando sentirnos mejor, pero de repente se nos aparece un mar rojo, ¿sí? Que impide que sigamos avanzando, porque recuerda que todo aquello de lo que persigues, tarde o temprano, o sea, más bien no se puede escapar. ¿Y por qué no se puede escapar de eso de lo que huimos? Porque de lo que escapamos jamás va a estar fuera de nosotros, siempre va a estar dentro. Digo, al no ser que sea una tormenta o sea la lluvia, pero no me refiero a estas cosas. Bien, se dice que los 72 nombres de Dios producen milagros y ahí dice cuál es el significado de un milagro. Y se retrocedamos en el tiempo unos 3.400 años y he aquí la situación, que es lo que te acabo de explicar. 600.000 israelitas se encuentran varados en las orillas del Mar Rojo. El faraón y su feroz ejército egipcio están tras sus talones, con la firme determinación de matar a los que ofrezcan resistencia y de hacer retornar el resto a la esclavitud. Los israelitas están arrinconados, no tienen hacia dónde escapar. ¿Cuántas veces en tu vida tú y yo nos hemos visto de esta manera? De que no tenemos escapatoria, de que delante de nosotros tenemos el Mar Rojo, que de atrás de nosotros nos persigue el ejército egipcio. Y dice Moisés y el pueblo de Israel, porque acordaros que el pueblo de Israel confió en Moisés, ¿sí? Dicen, o se ahogan en las aguas del Mar Rojo o enfrentan las cuadrigas del faraón. No hay más opciones. Humanamente, no había más opciones. O nos ahogamos en el mar o nos matan los egipcios. Y muchas veces así nos hemos visto tú y yo en nuestra vida. Necesitamos un milagro. Es decir, es que esto solo con un milagro se soluciona. ¿Sí? Hay una expresión muy española que dice que baje Dios y lo vea. Es como que baje Dios y me ayude. ¿Sí? U otra expresión que es Cristo viene pronto y no en caballo. Entonces, necesitan un milagro rápido. Así que, ¿qué hacen? Claman a Dios Todopoderoso, el Todo Misericordioso, Señor del Universo, el Creador del Cosmos. Ruegan por ayuda. ¿Y qué dice el Creador en respuestas a sus súplicas? Fíjense. O sea, Moisés confía en Dios, claman a Dios y Dios les dice, fíjense, ¿por qué acuden a mí? O sea, ¿por qué me están molestando? Déjenme de chingar. ¿Sí? Fíjense. Por eso se dice que el Mar Rojo no lo abrió Dios, lo cual no es exactamente el tipo de respuesta que uno podría esperar de un creador infinitamente compasivo. Imagínate que le pides ayuda a un amigo y te dice un amigo, pues, ¿para qué me llamas? ¿Por qué? ¿Para qué me estás pidiendo un favor? Pero esto es en efecto lo que la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento, dice que fue la respuesta de Dios. Y por si esto no fuera suficiente, la siguiente respuesta de Dios es aún más desconcertante si se pone buena la aventura. Y le dice Dios, arrójense al agua. Fíjense, arrójense al agua. Claro, los israelitas y Moisés interpretaron esto como pues Dios quiere que nos muramos, ¿no? Les dice el Creador a estas pobres almas sufrientes que veían que cada vez se acercaba más el ejército israelita.
¿Cómo da una persona racional sentido a esto? Y dicen entrando a la cábala. De acuerdo con la cábala, en el relato bíblico del Mar Rojo se encuentra codificada y oculta una tecnología tremendamente poderosa. ¿Sí? Es decir, Dios le estaba diciendo a Moisés, usa los 72 nombres de Dios, usa ese poder. ¿Sí? En el relato bíblico del Mar Rojo se encuentra codificada y oculta una tecnología tremendamente poderosa. Esto ya lo he explicado, capítulo 14 del libro del Éxodo. 3 versículos relatan esta historia, 19, 20 y 21, y cada versículo contiene 72 letras. Las siguientes tablas revelan cómo los 72 nombres se derivan del texto bíblico, que es lo que les he explicado. ¿Sí? Si lo ven ahí, primer versículo, que dice, el ángel de Dios se ha desplazado al frente del campamento israelita, pero ahora cambió y se fue a la retaguardia. De esta manera el pilar de nube se movió desde el frente y permaneció en su retaguardia. Ese es el primer versículo. ¿Sí? Está formado por esas letras. Luego está el segundo versículo, y llegó entre los egipcios y el campamento israelita. ¿Quién está tocando la pantalla? ¿Qué está pintando? Porque ese no soy yo. Diría una señora, me están borrándola. Ok. Y luego el tercer versículo, Moisés alzó su mano sobre el mar. Durante toda la noche Dios hizo retroceder el mar mediante un poderoso viento del este, transformando el lecho del mar en tierra firme. Y las aguas se dividieron. Entonces, como os dije antes, agarrando la primera letra del primer versículo, la última del segundo y la primera del tercero, se hacen los 72 nombres de Dios. Vivi, estate atenta, y si miras aquí la flechita, te voy a decir de una vez cómo se leen los nombres de Dios. Agarras este y se leen así, mira. Hasta aquí. Y luego nos vamos abajo y leemos este. Y luego nos vamos aquí. Y así se leen los nombres de Dios. Vas cargando cada letra en ellas, en ti, más bien. ¿Ya quedó claro, Vivi? ¿Cómo se leen los nombres de Dios? Recuerda que hay 72 cuadrantes. 72 cuadrantes. Se empieza aquí, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así, este es el 72, este es el último. Cada nombre de Dios tiene un significado concreto. Por ejemplo, el 1, ¿sí? Es viajar en el tiempo. El 2, no me acuerdo, pero eso lo vamos a ir viendo ahora hacia un nivel general. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Ok? Se leen de derecha a izquierda. Así se lee el hebreo. ¿Sí? La Biblia empieza con Bereshit bara Elohim y se lee, está escrito en hebreo. ¿De acuerdo? Paco, una pregunta. ¿Pudieras Sí. hacer favor de repetir cómo se lee? O sea, es la primera letra del primer versículo, la última letra. Es que eso ya se me olvidó. Por favor. Eso es cultura general. O sea, para lo Ok. que el fin de esto no es importante, pero te lo voy a explicar. Ok. Gracias. Toma la primera letra del primer cuadro. Aquí lo tenemos. Ok. Toma la primera letra del primer cuadro, la cual es Yud. Esta es Yud. No hace falta que os aprendáis de memoria los nombres. Yo lo que os iba a explicar es que yo estuve en el seminario muchos años y allá estudiábamos latín, no porque yo ya me sabía latín, porque en España, en el BUP, yo estudié latín, pero también nos enseñaron griego y hebreo, ¿sí? Entonces, pues, más o menos sé un poquito de esto, pero la primera letra es Yud, vamos a verla aquí, ahí está. La primera letra es Yud, que sería esta. Esta de aquí
es esta. Acordaros que se lee de derecha a izquierda. O sea, la primera letra del primer versículo no es esta. ¿De acuerdo? Es esta. Sí. Esta es Yud. Entonces, agarramos la primera y nos vamos aquí al primer nombre de Dios. Daros cuenta que empieza por la misma letra. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí. ¿Ok? Esta es la primera letra del primer versículo. Aquí la tienen. Luego se toma la primera letra, a ver, tomo la primera letra del primer cuadro. La primera letra del segundo cuadro, es que esto está mal. Esto está mal. Cuadro, cuadro, cuadro. ¿Me puedes ver, Paquito? Por el habla, sé que eres tú, Maruca. Sí. Pero no te veo, te oigo. A ver, a ver, mira. Según yo, la primera es Yud. La segunda es Tab. Ajá. ¿Estoy bien? No. Sí. Y la tercera es Yud. No. Sí, es Yud, Yud, Tab, Yud. Ajá. Entonces, Sí. aquí lo que dice es que aquí solo déjenme investigar una cosa. Ujú. La explicación está mal. Sí, lo vamos a hacer como Segundo yo dije. versículo. Agarramos la primera del primer versículo, Sí. la última del segundo. ¿Vieron cuál es? Aquí está la tab. ¿Lo ven? Esta sería la última. A ver, espérame, Paco. Ay, Paco. Bueno. Primero, segundo y tercer versículo. A ver si puedo abrir aquí mi inicio. Recuerden que en 10 minutos nos tenemos que salir y volver a entrar. Ok. Porque hoy sí tenemos límite de tiempo. En la misma, ¿verdad? En el mismo... Sí, es el que nos mismo mandaste. enlace. Solo Ok. salimos y pinchamos Ok, otra vez en yo el tengo mismo una enlace. duda. Uno, Vamos a ver. primer Esto es muy versículo, sí, sencillo. Primera letra del primer versículo. Aquí la tienen. sí. Última letra del segundo versículo. Aquí la tienen. La estoy señalando con Ah, con el ok. mouse. Ujú. Sí, primera ¿Ok? letra del primer versículo. Aquí Oh, jole. está. Aquí está. Última letra y primera Del segundo. letra del tercer versículo. Y justamente tenemos aquí construido el primer nombre de Dios. Ahí está. Ahora sí nos cuadra. Ok. Gracias. ¿De acuerdo? Vamos a construir el segundo nombre de Dios. Agarramos la segunda letra, que es esta chiquita. La antepenúltima, que es esta es Lamet, que es como un ganso, ¿no? Un ganso culón, miren, la letra, ganso culón. Yo así me los aprendí. Y agarramos la segunda del tercer versículo. Y aquí aparece, ¿ven? Ahí está el ganso culón, ¿se dan cuenta? Las dos chiquitas y el ganso en medio. Entonces, primera, pero acuérdense que esto es al revés, es de derecha a izquierda. O sea, nuestra mente está acostumbrada a leer de izquierda a derecha. Entonces, si nos vamos aquí, lo voy a poner en el mouse, la primera letra no es esta. ¿Por qué? No. Porque no se lee de izquierda a derecha, la primera letra es esta. Es esa, correcto. Entonces, aquí en el segundo, que tenemos una chiquita, ganso culón, y otra chiquita, que es la misma. Aquí tenemos la chiquita, segunda, penúltima, aquí está, y segunda, aquí está. Y aquí construimos el segundo nombre de Dios.
Pero bueno, esto ya lo hicieron los cabalistas por nosotros, no tenemos nosotros que hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estos son los que tenemos que cargar cada día en nosotros. Simplemente pasamos la vista o les voy a dar otro tip. Pueden usar el dedo índice y pasar el dedo índice sobre las letras. También ese es otro tip. Si tienes imprimido los nombres de Dios, en la hoja con el dedo índice también es otra manera de que los cargues en ti. Pasas el dedo índice por cada uno de los nombres de Dios de derecha a izquierda, de arriba a abajo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está claro? Sí, Paco. Díganme, Jargo. Sí. Muchas gracias. Sí, Díganme, muy Jargo. claro. Está Sí, perfecto. sí. Ya lo entendí. Ok, perfecto. Bueno. Cuando esto nos saque, como digo, volvemos a entrar. Ok. Entonces dice, la energía que impulsa esta tecnología antigua viene de estos 3 versículos, ya los hemos visto, 19, 20 y 21 y sus 72 letras. Los 72 nombres de Dios no son nombres en un sentido ordinario, no tienen nada en común con la manera en la que tú y yo nos denominamos. Los 72 nombres de Dios nos proveen de un vehículo para conectarnos con la corriente espiritual infinita que fluye a través de la realidad. ¿Sí? Esto que les hablaba antes, para tener esa conexión entre la parte física y la parte espiritual. Y para que todas esas barreras que hay entre mi persona, que es quien va a trabajar los 72 nombres de Dios, que va a hacer una petición, ya sea de sanación, ya sea de abundancia, ya sea son 72 temas totalmente diferentes que podemos trabajar. Vaya, ahí sí que directamente sin escalas hacia arriba, usando el nombre de Dios que tú quieras usar. Dios otorgó a Moisés esta tecnología de punta para que la compartiera con toda la gente y así los humanos pudieran soltar sus poderes semejantes a los de Dios y obtuvieran el control sobre el mundo físico. Acordaros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace semejante a Dios? No es mi cara, no es mi físico, ¿sí? No. En lo físico no nos parecemos a Dios, nos parecemos en Dios a el tema de poder crear, ¿sí? De poder co-crear. Dios es creador, ¿sí? Y aquí estamos hablando de la primera persona. Acordaros que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre es el que crea, por eso yo quiero crear una nueva realidad en mí, quiero hacer milagros, quiero hacerlo. Dios Hijo es el Redentor, es el que salva, y el Espíritu Santo es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Pero en este caso nos metemos en Dios, en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios de la Torá. El Antiguo Testamento, los judíos lo llaman la Torá. Nosotros le decimos Antiguo Testamento, pero es exactamente lo mismo. Cuando Dios preguntó a los desesperados israelitas, ¿por qué acuden a mí?, les estaba hablando en código. Y esto es muy interesante. Esto es como, ahora les voy a contar un poco, porque esto es interesante. Esto va a sonar a cuento de Disney, pero es real. Los ángeles no querían que Dios creara al hombre. Fíjense, todo esto desde la Cábala, ¿sí? Todo esto desde lo que se estudia en la Cábala. No quería, ¿sí? Porque decía, los hombres van a destruir tu creación, ¿sí? Los hombres van a destruir tu creación. Entonces la van a hacer lata. ¿Para qué los vas a crear? Pero Dios sí quería crear al hombre, porque el hombre y la mujer, se entiende cuando digo hombre, estoy hablando de los dos, es su máxima creación, es la creación más perfecta. Entonces, acordaros que según el Génesis, el hombre fue la última criatura que Dios creó. Por lo tanto, la última criatura que Dios crea tiene poder sobre lo anterior.
Y primero Dios creó el cielo y las estrellas. Es decir, el hombre tiene poder ante el cielo y las estrellas. Lo último en la creación de Dios, ¿sí? Lo último en la creación de Dios siempre está, o sea, lo último va a dominar lo creado anteriormente. ¿Se entiende? Esto es bien importante. Entonces los ángeles decían, no crees a Dios, a los hombres, porque lo van a destruir, ¿verdad? Entonces, Dios le dice a los ángeles, miren ángeles, os voy a dar el poder que cuando eso ocurra, ustedes los ajusticien, es decir, que paguen por el mal que puedan hacerle al resto de la creación. ¿Mm? Ok, entonces, este código es un código que no saben los ángeles, porque esa fue la maña de Dios. La maña de Dios fue darnos este código a nosotros, por eso es que dice ahí que Dios estaba hablando en código para que los ángeles no se enteraran, ¿sí?, de que Dios le había entregado una herramienta a los hombres poderosa. ¿Mm? ¿Se entiende? En realidad Dios le decía a esa gente que ellos tenían el poder para escapar del predicamento por sí mismos, que no necesitaban la asistencia de Dios. De hecho, Dios nunca da respuestas a las plegarias. Es la gente quien da respuesta a sus propias plegarias al saber cómo conectar y utilizar la energía divina del Creador y la fuerza semejante a la de Dios que existe en sus propias almas. Y nos vamos a quedar hasta aquí porque ya me dice que nos queda menos de un minuto. Nos salimos, ¿de acuerdo? Y volvemos a entrar. ¿Sí? Si os parece interesante, si ya no queréis entrar, pues ya no entré. Yo me voy a quedar trabajando con las que quieran. ¿Eh? ¿Sale? Sí, Paco. Muy bien.